Como ustedes recordarán, el día de ayer veíamos lo que esta mujer padecía, esa enfermedad tan grave que tenía durante 12 años, lo cual creo que muchos de nosotros posiblemente no hemos padecido. Y si alguno lo está padeciendo, pues entenderá cuál era la condición de esta mujer, porque tener una enfermedad durante tanto tiempo es algo que aflige, es algo que duele, es algo que perturba muchas veces la vida normal de una persona. Y esta mujer estaba padeciendo esa situación, pero ella decidió hacer algo en su vida. Cuando entendió que todo lo que había hecho antes no había podido resolver nada, ella tomó una decisión, y esa decisión fue ir a encontrarse con Jesús. Pero ni siquiera fue colocarse de frente de él. Su corazón, o la intención de su corazón, era tan solamente en tocar el borde del manto de Jesús. Eso era todo lo que ella creía necesitar y creía que era suficiente para poder recibir eso que ella tanto había esperado y que tanto había buscado por sus propios medios. Y es por eso que quiero que contextualicemos esta idea de lo que hizo esta mujer con Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8, que es el pasaje que vamos a utilizar contextualizándolo con lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que acabamos de leer. El versículo 8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, y eso es para todos nosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que el Señor espera, hermanos, que nosotros hagamos? Que nos acerquemos a Él, y Él se va a acercar a nosotros. Esta mujer, eso era lo que tenía en su corazón. Ella quería estar cerca de Jesús porque sabía dentro de su corazón que solamente con acercarse ella iba a poder recibir eso que tanto había esperado. No había dudas en ella, no había incertidumbre en ella. Ella no pensaba, bueno, voy a hacer este intento y pues si esto no me da resultado, seguiré intentando otras cosas. No, ella se acercó con toda la convicción, con toda la seguridad, que tan solo tocar el borde del manto de Jesús era suficiente para poder recibir ese milagro que tanto había buscado de otras maneras. Ahora, eso nos confirma, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos con un corazón lleno de fe y lleno de convicciones, Él también hace lo que promete en su palabra. ¿Y qué es lo que Él promete? Acercarse a nosotros, porque es lo que acabamos de leer. Y eso fue lo que hizo Jesús finalmente con esta mujer. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 73, versículo 28. Salmo 73, 28, hermanos. Y espero que le prestemos atención a lo que dice este pasaje, porque eso nos va a dar un poco de luz sobre es suficiente con acercarse a Jesús y vamos a recibir los milagros por el solo hecho de querer estar cerca de Él. Bueno, este salmo es la respuesta. Salmo 73, 28 dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a mi Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Escuche lo que este salmista tenía en su corazón. En cuanto a mí, el acercarme a mi Dios es el bien. Hermano y hermana, el único bien que el ser humano puede recibir en este mundo es el estar cerca de Dios. Pero no solamente es acercarse a Dios, sino que el salmista dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Hermano, hermanas, ¿en quién había puesto su esperanza esta mujer en estos momentos? Ya no le quedaba dinero, así que no podía poner esperanza en el dinero. Los médicos que había visitado, todos le habían dado el mismo diagnóstico: no tienes solución a tu problema. Ya no podía colocar la esperanza en los hombres. ¿En quién había puesto ahora la esperanza esta mujer? En Jesús. ¿En quién hemos puesto o estamos poniendo en estos momentos nosotros nuestras esperanzas? En estos días, hermanos, días de aflicción, días de incertidumbre,
días de preocupación, días de angustia para muchas personas. Posiblemente ninguno de nosotros esté viviendo el hecho de que en su familia haya una persona que esté padeciendo esta enfermedad, este nuevo virus, pero ¿cuántos sí lo están viviendo? ¿En quién estarán colocando ellos su esperanza? ¿En los médicos? ¿En un ventilador? ¿En un respirador artificial? ¿En la ciencia? ¿En los chinos por si sacan rápidamente la vacuna? ¿En quién ponemos nosotros nuestra esperanza en momentos como estos? Cuando nosotros logramos entender, al igual que esta mujer, que todos los recursos que teníamos son insuficientes y que todas las acciones que nosotros tomamos son insuficientes para resolver nuestros problemas, ese es el momento, hermanos. Ese es el momento, amigo o amiga. Ese es el momento propicio, perfecto para nosotros acercarnos a Dios. Pero, y hago la salvedad, no para volver a Dios un ser utilista solamente. No podemos acercarnos a Dios solamente para usarlo. Debemos acercarnos a Dios humillados, reconociendo nuestra falta de capacidades humanas, nuestra falta de solucionar nuestros problemas, reconociendo su grandeza, reconociendo que nosotros sin Él no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Así que nosotros no le hacemos un favor acercándonos a Dios. Hay gente que piensa, bueno, voy a ir a la iglesia porque alguien me invitó y no quiero como despreciar la invitación de esa persona, o voy a escuchar esta meditación porque me la recomendaron y pues por no despreciarle la invitación a esa persona que escuchara esta reflexión. No, hermano, no, hermana, no, amigo. No pensemos que Dios gana algo cuando nosotros nos acercamos a Él. Somos nosotros los que recibimos el beneficio. Jesús no ganó nada cuando esta mujer se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Ella fue la que recibió el beneficio. Así que acercarnos a Dios siempre será para nosotros beneficioso, hermanos. Y debemos acercarnos a Él reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo su grandeza y su santidad, y que eso nos lleve a sus pies, postrados y humillados. Escuche, hermano y hermana, Dios conoce nuestros corazones. Él discierne nuestras intenciones. Él lo sabe. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a leerlo porque es mejor leer que citar a veces la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos juzgar a nadie cuando en momentos como estos nos dicen, por favor, ¿me podría ayudar o explicar lo que dice la palabra de Dios? No podemos cuestionar a alguien cuando en estos días comienza a circular por medio de sus redes mensajes que tienen que ver con Dios, mensajes bíblicos, mensajes de estímulo espiritual, y a veces uno llega a juzgar, y ahorita sí están buscando a Dios. Si usted y yo lo hemos hecho, y reconozco que yo lo he hecho en otras ocasiones, no lo hagamos, porque el que se encarga de discernir las intenciones del corazón es Dios, y si no lo hace ahora, lo hará después. Pero lo que quiero que nosotros tengamos en cuenta es que si nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios, nos acerquemos a Él porque reconocemos que sin Él no somos nada. Y no solamente por el hecho de estar pasando por una situación difícil ahora, y luego de que esa situación se resuelva, entonces alejarnos y volver a esa vida que teníamos en la cual le estábamos dando la espalda a Dios. No lo hagamos de esa manera, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Dios las conoce. Nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios debe ser una actitud de humildad.
como lo hizo esta mujer. Había tanta humildad en ella que no se atrevió ni siquiera a presentarse delante de él. En Job capítulo 5, libro de Job capítulo 5, versículo 7 al versículo 13. Job capítulo 5, versículo 7 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace. ¿Para qué nace? Para la aflicción. A veces nosotros pensamos que nacimos para siempre vivir contentos, felices, alegres, y por eso es que Walt Disney ha tenido tanto acogimiento en las personas, porque presenta esas historias de cuentos de hadas donde se casaron y fueron felices para siempre. No, hermanos, la vida real es otra. La perspectiva de un cristiano ante la vida es diferente. Así como las chispas se levantan para volar en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero cuando nosotros entendemos esa realidad, entonces es cuando nosotros decidimos hacer algo. ¿Y qué es lo que decidimos hacer? Lo mismo que hizo Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Escuche lo que dice Job. Job dice: yo he entendido que uno nace en esta vida y siempre va a enfrentar aflicciones. ¿Qué hizo Job? Entendió que lo mejor para él era buscar a Dios y encomendar a Él su causa. ¿A quién hemos estado encomendando nosotros nuestras vidas? ¿Las hemos estado encomendando a Dios? ¿O las estamos encomendando no sé a qué? No quisiera utilizar ninguna persona, ningún objeto, ni ninguna cosa que nosotros quisiéramos de pronto mencionar ahora. Pero ¿en quién la estamos encomendando nosotros? ¿Hemos encomendado a Dios nuestra causa? ¿Estamos encomendando a Dios nuestra vida? ¿Estamos encomendando a Dios a nuestros hijos? ¿Estamos encomendando a Dios a nuestros familiares? ¿Estamos encomendando a Dios nuestros trabajos? ¿Estamos encomendando a Dios nuestras empresas, nuestros negocios? ¿A quién le estamos encomendando nuestras causas? Porque dice el versículo 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Y cuántas maravillas nosotros hemos visto de la mano de Dios en estos días? ¿Cuántas bendiciones hemos visto derramadas de la mano de Dios en nuestros días? Esta mujer vio una maravilla en su vida. Esa mujer de Mateo 9 vio las grandezas inescrutables de Dios en su vida, porque lo que ningún hombre pudo hacer, Jesús lo hizo, solamente con que ella tocara el borde de su manto. Ahora, hago una aclaración, hermanos. No busquemos a Dios solamente por los milagros. No cometamos ese error. Muchos cometemos ese error buscando a Dios en momentos como estos, solamente esperando recibir un milagro. Busquemos a Dios porque Él es la única esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Busquemos a Dios porque Él es la única cosa segura en un mundo lleno de incertidumbres. Busquemos a Dios porque Él es el único que tiene la verdad en un mundo lleno de verdades relativas. Que lo que hoy es verdad, mañana ya no es verdad. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 54 al versículo 58. Aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma.
redimiste mi vida. ¿Qué hizo, hermanos, Jeremías cuando se enfrentó a una situación difícil en su vida? Lo mismo que hizo esta mujer, acercarse a Dios. Esa mujer se acercó a Jesús con convicción en su corazón. Jeremías se acercó a Dios cuando estaba en una cárcel y él dice: tú te acercaste a mí, entonces ahora por favor, Señor, no cierres tu oído a mi clamor. ¿Estamos clamando al Señor en momentos como estos? O pensamos, bueno, al final Dios va a tener que resolver todo, así que si yo oro, no va a hacer la diferencia. Dios tiene que resolver las cosas, nada hace la diferencia si yo me acerco a Él orando, clamándole y suplicándole. No, hermanos, esa no debe ser la actitud de un cristiano. Y no es porque el Señor esté diciendo, bueno, yo espero una tasa o un tope de mínimo 5.000 millones de oraciones y si no, no hago nada. No, porque Él no depende de nuestras oraciones. Nosotros dependemos del poder de Dios. Y eso es lo que nos debe llevar a clamar como lo hizo Jeremías y al deseo nuestro de acercarnos ante Él como lo hizo esta mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías en el versículo 58? Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Escuche lo que le dijo Dios a Jeremías. No temas. Esta palabra, algunos, yo no sé si usted lo ha hecho, pero algunos estudiosos de las Escrituras, algunos que las estudian más que nosotros, dicen que se encuentra esta palabra en diferentes formas, pero con el mismo sentido, con la misma etimología, 365 veces en toda la palabra de Dios. 365 veces se encuentra la palabra no temas, que encontramos nosotros aquí en Eclesiastés capítulo 3, 58. Es como si por providencia divina, y yo lo quiero creer, que por providencia de Dios, Dios todos los días nos dijera una vez, no temas. Porque el año tiene 365 días. Es como si Dios día tras día me dijera, no temas. Y mañana, no temas. Y pasado, no temas. 365 veces. ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Un temor reverente de acercarse a Jesús. Pero ahora el Señor quiere colocar en nosotros otra clase de sentido, hermanos. Y es que no temamos ante las dificultades, ante las crisis, ante los problemas. Confiemos en el Señor, porque si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, como lo hizo con esta mujer, cuando preguntó, ¿alguien me ha tocado? Y todos le decían, pero Señor, todo el mundo te oprime, te aprieta. Jesús le dijo, no, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido de mi poder. Y cuando esta mujer se dio a conocer, ¿qué hizo Jesús? Se volvió a ella. Ella pensaba solamente tocar el borde de su manto y Jesús se volvió a ella y tuvo un encuentro personal con ella. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando nos acercamos a Él. Termino, hermanos, con segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y escuche la promesa de Dios, que es el centro de nuestra meditación. Y el Dios de paz y de amor estará, ¿qué tan cerca, hermanos? Mire lo que dice ese pasaje, ¿qué tan cerca el Señor estará con nosotros? Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano y hermana, el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido estar en nosotros. Así que debemos vivir llenos de gozo, en paz, consolándonos, estimulándonos y perfeccionándonos, hermanos. Espero, hermanos, que esta meditación haya sido de provecho espiritual para todos nuestros hermanos, para cada uno de nosotros, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde y podamos pasar en estos momentos de aflicción, de crisis, de angustia y de preocupación, aceptando, hermanos, las condiciones que nos corresponda vivir, pero con la seguridad de que si nos acercamos al Señor, Él se acercará a nosotros.